Las consecuencias tras la muerte del capo narco El Mencho. Crece la tensión en México. 60 muertos y decenas de detenidos. Comercios cerrados. Clases suspendidas. Siguen los bloqueos en rutas a Guadalajara. Miles de turistas pasaron la noche en un zoológico. La presidenta fue trasladada a un buque en el Pacífico. ¿Quién será el sucesor del cártel? Alberto Ruscolequier es analista y lo convocamos para que nos ayude a pensar un poco esta realidad que está atravesando México. Recordamos que todo esto sucedió gracias también a la asistencia de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Era el capo narco más buscado del mundo, uno de los más sangrientos de México y de la región. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que viene? ¿Quién lo va a suceder precisamente en ese cartel? Alberto, buenos días. Maru y Gustavo acá. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el contacto. Bueno, efectivamente lo que ustedes están planteando es la pregunta del millón. Simplemente te quiero dar un dato duro, un par de datos duros. Cuando hablamos de narcotráfico en México, estamos hablando de 175 organizaciones criminales, ¿correcto? Sí. Claro que las más importantes son un par de ellas. Las más conocidas son, por ejemplo, el cartel de Sinaloa, que tiene una extensión global, me refiero a Estados Unidos, Asia, me refiero a Europa. Y también este cartel Jalisco Nueva Generación, que en realidad fue creada precisamente o ayudada por el cartel de Sinaloa para destruir a otro cartel que ya prácticamente desapareció, que era el de los Zetas. Claro. Lo concreto es que con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes o el Mencho, se abre la incógnita, ¿cómo sigue la historia? Bueno, en realidad el Mencho tiene 3 hijos. Uno de ellos está purgando prisión perpetua en Estados Unidos y tiene 2 hijas mujeres. Una de ellas estuvo detenida ya por lavado de dinero en Estados Unidos, luego fue liberada y en este momento hay una tercera hija que en principio no tendría conexión. La verdad es que por la extensión territorial que tiene el cartel de Jalisco Nueva Generación y por la experiencia que uno tiene cuando se destruye un líder tan importante y tan centralista como era el Mencho, lo más probable es que este cartel se divida en en diferentes direcciones o en diferentes capos diferentes, claro, por la extensión territorial que tiene. Alberto, cuando hablamos de este... Sí. Te pregunto, ¿hay no sé si ya las tiene, ramificaciones en otras partes de América Latina? Por ejemplo, ¿ha llegado el cartel a la Argentina o hay que preocuparse? Mirá, hubo un pequeño incidente, por así decirlo, de que se detectó en Puerto Madero que hubo una cadena de supermercados, fue comprada o fue operada por un tiempo, precisamente por el dinero del cartel de Nueva Generación. Luego estos personajes, que eran los testaferros, que eran mexicanos que vinieron a la Argentina, por un incidente menor fueron investigados por la prefectura, luego desaparecieron del país, y ahí estuvo un caso muy, muy conocido. Pero no te quepa duda que por el monto de dinero que ellos manejan, esto no habría que sorprenderse. Vamos a ver lo siguiente. Hablemos de números. En México tiene un PBI cercano a los 2 billones. Se supone que el cartel de la droga maneja como mínimo 1% del PBI de México. Esto sin considerar otros delitos. Quiere decir, sin considerar secuestros, extorsiones, trata de personas, o sea que estamos hablando de una red criminal con una financiación gigantesca y por supuesto también que tiene su origen entre varias circunstancias, también con concupiscencia o complicidad de la fuerza de seguridad, también con los hechos políticos y los dirigentes políticos. Claro. Porque cuando vos hablas, por ejemplo, claro, de combatir el narcotráfico no va a desaparecer. La mejor posibilidad que tiene un país, por ejemplo, en el caso de México, sería por lo menos reducir su extensión territorial, porque para tener éxito contra el narcotráfico necesitas posiblemente 4 puntas. Uno es la seguridad, Fuerzas Armadas, sí, organismos de seguridad. Segundo, una justicia adecuada, que no esté comprada. Sí. Tercero, una inteligencia financiera, lavado de dinero, porque estas enormes cantidades de dinero tienen que ser luego, son canalizadas por el circuito formal. Entonces,
seguir la inteligencia financiera y el lavado de dinero es fundamental. Sí, yo te diría también, sobre todo, Alberto, sin el apoyo de Estados Unidos tampoco se podría hacer todo esto que se está haciendo. Mi compañero Gastón Marote quiere consultarte algo. ¿Qué tal, Alberto? Dos preguntas en una te voy a hacer. La primera, tengo entendido que el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene contactos directos con o el Comando Vermelho o el primer que de Brasil. O el PCC, claro, de Brasil. O sea, contactos en Brasil. Y el segundo, digamos, últimamente se está hablando de que el narcotráfico podría mutar y dejar de, digamos, de traficar cocaína o marihuana porque es cara la logística, el traslado, el tema que si te agarran, pagarle a alguien, y están mutando por lo que son las drogas de diseño, porque en una casita con un par de cuestiones, agregados químicos, vos haces fortuna. Ese pensamiento, ¿es cierto que fue o que lo empezó a instalar el cártel de Jalisco Nueva Generación? La verdad que lo que vos decís es cierto, y esto se vino hablando ya hace muchos años, pero si vos, por ejemplo, vas a los datos duros, porque siempre hay que observar cuáles son las drogas de consumo en Estados Unidos, que es uno de los principales clientes de estos carteles de la droga. La primera es la marihuana. Sí. Segundo, y también, por supuesto, está la cocaína, la heroína, estas drogas potentísimas, y también, por supuesto, está teniendo una expansión enorme el fentanilo, exactamente, que son lo que vos dijiste correctamente, que son estas drogas de diseño. La verdad es que la expansión de la droga es terrible. Y igualmente, Alberto, a esta altura me parece, está bien, se financian, son traficantes, digo, ¿no? Pero me parece que han diversificado sus activos de una manera impresionante, o sea, tienen inversiones, ya este cartel tiene inversiones en turismo, inversiones inmobiliarias, como vos decías, compran supermercados, han hecho escuelas, instituciones, o sea, me parece, y han corrompido a un montón de funcionarios. Hay gobernadores y alcaldes presos en México por vínculos con este cartel de la droga. Realmente, yo te diría que es prácticamente un estado paralelo. Es absolutamente así, porque en realidad tampoco habría que sorprenderse que en algunos países de América Latina algún presidente fuera un presidente que fue financiado por el narcotráfico, porque por supuesto ellos también ponen el ojo en los políticos para financiar campañas políticas, para que los presidentes en algún momento determinado o ciertos dirigentes políticos importantes luego tengan una condescendencia y por decir una flexibilidad con respecto a este tipo de negocios. Para que nos hagamos una idea, cuando yo estoy hablando del 1% del PBI, por ejemplo, mínimamente de droga, estoy hablando de un negocio que como mínimo en México, en droga, como mínimo, estamos hablando de un negocio de 15 a 18 mil millones de dólares. Esto sin considerar otros delitos conexos. Entonces estás hablando de un poder de corrupción que es absolutamente gigantesco. Yo cuando estuve en México tiempos atrás, me acuerdo que había hablado con una persona que había dicho, acá en México la policía para mirar para otro lado cuesta $100.000. La policía para mirar para otro lado, esa persona había dicho, cuesta $100.000. No quiero decir con esto que toda la policía es corrupta, pero te quiero decir que un cartel que tiene una extensión territorial gigantesca, que es saber que en México hay 31 estados, más la Ciudad de México, serían 32. Ahora, Alberto, otra cosa que llama la atención, bueno, en todos los cárteles rige la violencia, ¿no? Pero este se ha caracterizado muchísimo por la violencia extrema, por lo sanguinario que era este campo narco también. Hay muchas decapitaciones incluso grabadas, filmadas, porque las utilizaban para amedrentar precisamente a otros políticos, ¿no? Es decir, conquistaban corrompiéndolos con el dinero, ¿sí? Del narcotráfico, o directamente amenazando a sus familias o a ellos directamente. Es correcto lo que vos decís, a punto tal de que incluso hay informaciones que dicen que para entrenar a estos sicarios, que eran gente realmente muy joven, que prácticamente los transforman en animales, los obligaban como rito de iniciación a comer partes de cuerpos, carne humana. Ay, Dios mío. Más allá de que esto sea cierto o no, el nivel de locura, se produce una especie de deshumanización de estos personajes. Y en el caso puntual de Jalisco Nueva Generación, Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, era una persona que era totalmente cruel, sádica, no toleraba la más mínima deslealtad o el más mínimo disenso. Ahora bien, el cartel ¿cómo se va a mutar? Bueno, se va a dividir posiblemente en diferentes divisiones de diferentes capos, eventualmente en algún momento puede desaparecer, pero el negocio de la droga no va a desaparecer, como tampoco desapareció el negocio de la droga, a pesar de haber prácticamente desaparecido los Zetas. Y esto hay que entenderlo. Entonces, por eso te decía,
También tiene que haber en un país un desarrollo económico sostenido y Claro, recuperar, claro. que el Estado recupere territorialidad, porque estos carteles tienen prácticamente son un Estado, es verdad lo que decimos, un Estado paralelo, pero en algunos lugares son prácticamente el único Estado. Alberto, ¿y cómo sigue esto? Porque también hay que, ya de hecho el gobierno argentino lo hizo, de advertir, ¿no? De no viajar por ahora, por estas horas, por estos días a México. Hay muchos turistas, miles de turistas que debieron pasar la noche en un zoológico, por ejemplo, o en un club, o lo que sea, resguardados de la violencia callejera. La presidenta está en un buque militar en el Pacífico, dicen que incluso custodiada por fuerzas de Estados Unidos. Digo, ¿qué es lo que se avisora? ¿Qué es lo que viene? Porque también, digamos, no puede estar todo el territorio bajo el terror de un cártel. Lo que vos decís, mira, vamos a ver un poquito la experiencia, tu pregunta me parece excelente. La experiencia que indica que después de estos días de violencia va a haber una especie de calma, pero va a ser una calma relativa, porque en poco tiempo va a empezar a haber una violencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque va a ser la lucha del poder, de la territorialidad que estaba ejerciendo el Mencho con una mano muy fuerte. Entonces los nuevos capos, los nuevos jefes de los carteles que se empiezan a dividir, van a empezar a luchar su territorialidad. Fíjate lo que pasó con el cartel de Sinaloa cuando lo capturan a el Chapo Guzmán, ¿te acordás? Joaquín Guzmán. ¿Qué pasó? Empezaron a ver divisiones de este cartel de la droga. ¿Cuáles son las divisiones? Por ejemplo, los Chapitos, correcto, el Mayo, o sea que vamos a ver que va a haber otra violencia producto de la lucha por el poder y la territorialidad. En definitiva, luchar contra el narcotráfico es una tarea ciclopia que requiere más de una arista, que no se puede agotar únicamente en el tema de la seguridad, sino que tiene que haber un compromiso gigantesco. Y es correcto lo que ustedes plantean. Acá la información vino porque este Mencho fue a visitar a una de sus mujeres y en esa circunstancia que hubo por servicio de inteligencia norteamericano que detectaban que este hombre iba a la casa de una de las mujeres que tenía, y ahí fue apresado, ahí fue la lucha, luego fue llevado a un avión y ahí como consecuencia de las heridas... Ese dato está corroborado, ¿no? Es decir, uno de los capos narcos más poderosos del mundo cayó por verse con su amante, en definitiva. Absolutamente. No solamente eso, te voy a decir lo siguiente, que no es el único caso. Por ejemplo, en el año 1985 estaba Rafael Caro Quintero, que era del cuartel de Guadalajara, que en realidad se había escapado a Costa Rica y luego se reunió con su amante, con una querida, y luego lo capturaron y está purgando una pena de prisión de 40 años. El Chapo fue en el año 2016, también del cartel de Sinaloa. La Barbie, que era otro capo de otro cartel de la droga, también reunido con su amante, fue capturado. Y ahora el Mencho. Parece ser que la mujer fueron las debilidades de estos hombres y precisamente a través de estos organismos de seguridad detectan su vida personal y ahí muchos de ellos fueron capturados y en algunos casos muertos. Ahora, Alberto, esto no se podría llevar adelante, imagino yo tampoco, sin la asistencia de los Estados Unidos, ¿no? Sin la decisión política, en realidad, la decisión política de Donald Trump, así como derribaba las barcazas narcos también que salían de Venezuela. Digo, acá también evidentemente está la mano firme del gobierno norteamericano. Sin duda, a punto tal de que, fíjate vos, antes que Claudia Sheinbaum, actual presidente de México, que en este momento, como decimos, está en un barco por cuestiones de seguridad, el presidente saliente, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, él tenía una política un poco más flexible, por decirlo de alguna manera, contemplativa, no tanto de luchar, porque él hablaba de que la política tiene que ser, escucha esto, abrazos y no balazos. Claro. Esta era la política de AMLO. Claro. Con el caso de Claudia Sheinbaum, fue. también es cierto que ella asume la presidencia, pero también hay un poder político nuevo en Estados Unidos, que es el presidente Donald Trump, que entre otras cosas, México, que tiene una dependencia económica gigantesca por el Tratado de Libre Comercio que tiene con Canadá, con Estados Unidos y México, el famoso NAFTA. Entonces Trump presiona, señora, ¿usted quiere que nosotros la tratemos adecuadamente con un montón de situaciones que la podemos beneficiar, o prefiere que empecemos a presionarla para que usted tenga una condescendencia? Para que tengamos condescendencia tiene que estar, nosotros necesitamos que usted se asocia en lo que nosotros de alguna manera le decimos. Y estos servicios de inteligencia americanos le dieron la información. Esto lo reconoció la propia presidenta. Y eso no significa perder